En esta ocasión vamos a ver el tema de óptica física que corresponde a la unidad 11 del programa, y para ello vamos a partir del estudio de la naturaleza de la luz en sus características ondulatorias. Por ello es que iniciamos el estudio del tema a partir del capítulo 32 del libro, que corresponde a ondas electromagnéticas. Para ello lo que vamos a hacer es describir una onda luminosa en función de sus características eléctricas y magnéticas. Vamos a determinar la rapidez con que esta onda, en este caso la luz, se propaga y cómo se relaciona con algunas de las características fundamentales del entorno desde el punto de vista de la electricidad y el magnetismo. Y por último, vamos a estudiar el fenómeno de propagación de la onda electromagnética, que nos va a ser útil para avanzar sobre el estudio de la luz desde el punto de vista ondulatorio. Las ecuaciones de Maxwell nos daban un marco para poder sintetizar el comportamiento de los campos electromagnéticos cambiantes en el tiempo o no, en función de las condiciones de contorno que pusiéramos. En el caso particular de una onda, sabemos que se requiere que estos campos sean variables, y para que exista el fenómeno de propagación, en alguna región del espacio tiene que haber algún tipo de perturbación, o sea, se agrega a través de algún método energía, y esta, al no poder ser transformada en otro tipo de energía, tiende a propagarse en forma de una onda electromagnética a través del espacio. Lo va a hacer a una determinada velocidad, y las características de la propagación son exactamente iguales que las que vamos a estudiar para la luz y vamos a aplicar posteriormente. El origen de la onda electromagnética, como hemos visto, o de los campos eléctricos y magnéticos, son cargas. Pero en particular, para que exista una onda, estas tenían que estar en movimiento. Por lo tanto, vamos a considerar como el originante inicial de toda una onda electromagnética que varía periódicamente en el tiempo, como una carga eléctrica que se está moviendo con movimiento, o que está oscilando con movimiento armónico. Esto es, que va variando su velocidad y se va desplazando en una región del espacio, eh, cambiando su dirección y sentido. Eh, Esto se logra a través de circuitos eléctricos, en particular aplicando un oscilador del tipo inductivo capacitivo que estuvimos estudiando, y el primero que logró físicamente transmitir una señal electromagnética en un laboratorio fue Heinrich Hertz. De ahí que la unidad de medición de la frecuencia lleva su nombre, y determinó, entre otras cosas, que era posible, digamos, generar estas ondas y también recibirlas. Posteriormente se determinó que estas ondas viajaban a una velocidad, eh, a través del experimento de Michelson-Morley, eh, equivalente a casi aproximadamente 300 millones de metros por segundo, y que esta velocidad era estándar, o sea que era una constante, y que hasta donde se sabe actualmente no puede ser superada. Todas estas conclusiones a las que se llegaron estaban predichas a través de las ecuaciones de Maxwell. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta es el medio por el cual se propaga la onda, y a su vez
también, digamos, las características de la misma y la respuesta frente al medio dependen de la longitud de onda o de la frecuencia. Ya habíamos visto en el caso de las ondas mecánicas que había una relación entre la longitud de onda, o sea, esto es la distancia que la onda recorre por unidad, o mejor dicho, la distancia que hay entre dos fases consecutivas, ya lo vamos a estudiar un poco más adelante, y la frecuencia era el tiempo que recurría entre que la onda adoptaba la misma fase. Podemos clasificar el espectro, que se conoce como espectro radioeléctrico, en el sentido en que lo vamos a analizar en función de ondas electromagnéticas que están irradiadas, o sea, que están emitidas y que están viajando, en función de tanto su frecuencia como su longitud. Como vemos, estas son inversamente proporcionales. Pero en particular a nosotros nos interesa una parte del espectro, que es lo que consideramos la luz visible. Dentro de este espectro es en el cual los órganos sensitivos de la vista están adaptados para recibir esa información y traducirla en el cerebro como una imagen. Existen también otros receptores, como por ejemplo en la piel tenemos receptores de radiación infrarroja que la percibimos en forma de calor. En general, se considera que el espectro, esto puede variar inclusive también entre las personas y entre las especies, esto cambia, pero para el ser humano la luz visible está entre las longitudes de 380 a 750 nanómetros o de 790 a 400 terahertz, como lo queramos ver. Y desde el punto de vista de la percepción, en que nosotros distinguimos estas distintas longitudes de onda, le denominamos color, siendo las longitudes de onda más largas correspondientes a los colores que percibimos como rojo. Si es más larga ya lo dejamos de percibir como color, pero sí lo percibimos como calor. Y por encima de los 400, o sea, con longitudes de onda más cortas que los 400 nanómetros, nos acercamos a los azules oscuros o violetas, y por eso, con longitudes de onda menores a 300 nanómetros, le decimos que estamos en el rango del espectro ultra, o sea, por encima del violeta. Lo que percibimos como luz blanca en realidad es digamos, incluye a todo un rango o toda una parte del espectro de longitudes de onda visibles. La luz blanca pura la incluiría a todas, pero con el uso de ciertos elementos para generar esta radiación o esta onda electromagnética, o filtrando la luz blanca de alguna manera, se puede seleccionar una banda muy angosta de longitudes de onda dentro del intervalo de unos pocos nanómetros, alrededor de una cierta longitud de onda específica, y eso es lo que se conoce o que vamos a denominar como luz monocromática o de un solo color. O sea que la luz monocromática, desde el punto de vista físico de nuestro análisis, no es una sola longitud de onda, sino que es un pequeño espectro muy, muy angosto, dado que físicamente lograr una luz totalmente monocromática es prácticamente, o por lo menos hasta el momento con la tecnología actual, inalcanzable. Volviendo al concepto de la onda electromagnética, tenemos que considerar los aspectos bajo los cuales esta onda se propaga. Uno de ellos es que está compuesto por campos eléctricos y magnéticos. Si lo analizamos desde el punto de vista de las ecuaciones de Maxwell, vemos que el campo eléctrico y magnético van a estar en cuadratura, esto es, a 90 grados entre sí,
y en un ambiente propicio como en el aire o en el vacío, estos van a adquirir sus máximos en el mismo instante y en la misma región del espacio, o lo mismo con su valor mínimo o nulo. Esto se dice que ambos están en fase, o sea que están en fase y en cuadratura. A su vez, podemos demostrar que al propagarse, estos están ambos formando un plano, y este plano a su vez es perpendicular a la dirección de propagación. Por eso es que a este tipo de configuración de la onda, que es la más común que se da en el espacio, lo vamos a denominar frente de onda, y en particular un frente de onda plano, si en la región de estudio se cumple esta característica. Siempre los campos, los vectores que caracterizan el campo eléctrico y magnético están contenidos dentro de un mismo plano. La velocidad con que se desplaza la onda en este tipo de medio es constante y coincide con la rapidez o la velocidad de la luz. A este tipo de configuración, que si bien es muy básica, pero se cumple en la mayor parte de los casos, fundamentalmente cuando estamos hablando de una onda o de la luz proveniente de una fuente muy lejana. Vamos a considerar entonces, desde este punto de vista, o desde el punto de vista del análisis de las ondas, como una onda transversal, ya que el fenómeno que produce la onda varía perpendicularmente a la dirección de propagación, algo similar a lo que estudiamos con las ondas mecánicas, por ejemplo, en el caso de la soga, que el desplazamiento de cada uno de los componentes de la misma era transversal a la dirección de propagación de la onda. A su vez, vamos a poder determinar esta relación de una onda plana y transversal que se propaga en una determinada dirección a través de una relación de producto vectorial, en donde el resultado es lo que se conoce como vector de Poynting, que vamos a estudiar más adelante, y coincide tanto en dirección y sentido con la dirección de propagación de la onda. Ya vamos a ver después la magnitud, qué significado tiene, y está relacionado obviamente con la intensidad del campo eléctrico y magnético en relación al medio, como vemos en la ecuación. A su vez, hay una relación entre las magnitudes de los campos, y la relación entre ambas es la velocidad, o mejor dicho, la rapidez de la luz en el vacío en particular. Bien, vamos a ver también más adelante que en realidad esta relación depende del medio por el cual se esté propagando esta onda electromagnética o esta onda lumínica. A su vez, esa rapidez está caracterizada por el medio a través de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del medio. En el caso particular del vacío, corresponde a las características del vacío. De tal manera que, vamos a ver más adelante, que en cualquier medio siempre la velocidad de propagación o la rapidez de la onda es menor que la que se puede obtener en el vacío. Desde este punto de vista, y si analizáramos una onda de tipo sinusoidal armónica, o sea, esto es permanente, o ondas periódicas, también como se le denomina, a lo largo de un cierto periodo de tiempo y en una región del espacio, lo que observaríamos es que en un instante determinado va a haber una configuración de campo eléctrico y magnético a lo largo de un eje de propagación, en donde, como habíamos dicho, los campos son perpendiculares, y en cada uno de los puntos va a ir variando su amplitud y su sentido, no así su dirección. A este tipo de comportamiento, haciendo una analogía con lo que hemos estudiado también para ondas mecánicas y lo que sabemos de ondas eléctricas
periódicas en el tiempo, lo podemos caracterizar con este par de ecuaciones que representa al vector de campo eléctrico y magnético en un punto del espacio y en un instante de tiempo determinado, en donde vemos que hay una dependencia desde su amplitud, y también vamos a ver que hay una dependencia o una variabilidad, digamos, temporal y una variabilidad espacial. En este caso vamos a orientar particularmente el campo eléctrico en una terna cartesiana según el eje Y. En este caso particular, el campo magnético va a estar orientado según el eje Z, lo que nos da que la dirección de propagación está en función del eje X. Este coeficiente o esta constante K es lo que habíamos definido también como número de onda, que ya vamos a ver cómo lo caracterizamos para este tipo de ondas en particulares. De las ecuaciones de Maxwell se deduce que esa velocidad de propagación está dada por la relación, como habíamos dicho, de el campo, la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica de los medios en general, que los podemos expresar en forma absoluta o los podemos expresar a través de los coeficientes relativos de permitividad del medio, y tanto magnético como eléctrico. Si los separamos, vemos que esta es la definición de la velocidad de la luz, y por lo tanto podemos expresar a la velocidad de desplazamiento en cualquier medio en función o en relación con la velocidad de la luz. A este tipo de notación, a este término, o sea, la inversa de la raíz de las características relativas de la permeabilidad y permitividad, se la conoce como factor de velocidad, porque es un valor adimensional que nos relaciona las dos velocidades, o sea, la velocidad de fase respecto de la velocidad de la luz. En general, en la mayoría de los dieléctricos, que es donde se va a producir la propagación de la onda electromagnética a grandes distancias, en el caso de los conductores hay todo un estudio que dice que si bien se pueden propagar, pero se atenúan muy rápidamente, y la luz en general la vamos a estudiar propagándose a través de aire o vidrio, que son inherentemente materiales dieléctricos. La permeabilidad magnética es aproximadamente igual a la unidad, por lo tanto no va a influir significativamente en, en este cálculo. Por eso podemos ponerlo directamente en función de la permitividad eléctrica del medio, esta ecuación. Y en general, teniendo en cuenta que la permitividad eléctrica siempre es mayor que la unidad para cualquier medio que no sea el vacío, esto nos lleva a la conclusión de que la velocidad en cualquier medio siempre es menor que la velocidad de la luz. La relación entre la velocidad de la luz y la velocidad en un medio dado es lo que vamos a determinar o vamos a identificar como índice de refracción, que es una clasificación o una nomenclatura muy sencilla que se aplicó en física geométrica y que vamos a volver a trabajar también desde el punto de vista de la física, de la óptica física, perdón. Teniendo en cuenta las ecuaciones que habíamos encontrado para energía por unidad de volumen o la densidad energética, en el caso del capacitor y en el caso de un inductor, y teniendo en cuenta la relación que habíamos mencionado entre la magnitud del campo magnético y del campo eléctrico, en función de la expresión de la velocidad de la luz, reemplazando en ambas, vemos que la densidad volumétrica de energía de una onda electromagnética está dada por el cuadrado del campo eléctrico y
el medio desde el punto de vista dieléctrico, o sea, la permitividad dieléctrica en este caso particular que estamos analizando, que es una onda que se propaga en el vacío. Bien, tengamos en cuenta que en general en el aire y en el vacío la permitividad eléctrica también es aproximadamente igual a la unidad, con lo cual se cumple bastante bien en este tipo de medios esta ecuación. Esto es significativo porque en realidad, como vimos, el campo magnético, lo vimos cuando estudiamos las expresiones de Ampère, lo podemos poner en función del campo eléctrico. Entonces, esto nos da una indicación de que vamos a utilizar como referencia siempre el campo eléctrico para poder definir a la onda. Volviendo al concepto de onda o de variación de la onda o del flujo energético que tiene la onda, para una variación pequeña de energía, bien, teniendo en cuenta la definición de la densidad volumétrica de energía y considerando un pequeño intervalo de tiempo en el cual la onda va a avanzar a una determinada distancia dada por su velocidad y por el pequeño tiempo infinitesimal, operando un poquitito esta ecuación, obtenemos el valor de la energía por tiempo, o sea, básicamente la potencia que tiene esa energía, y la vamos a denominar S como, digamos, la habíamos anticipado anteriormente, que está relacionado también con su dirección y sentido. O sea, esta sería la magnitud de ese vector que nos daba la dirección y sentido de avance de la onda, y en realidad su significado físico es que es la potencia que trae esa onda. Aplicando las ecuaciones que hemos visto, reemplazando por la expresión de la velocidad de la luz y operando un poco matemáticamente, llegamos a la conclusión de que digamos, la magnitud está dada en función de la relación del campo eléctrico y magnético en función de su permeabilidad magnética en el vacío en particular. A esta expresión de este valor de potencia en forma vectorial es lo que se conoce como la intensidad del valor medio de la onda o vector de Poynting. Este es importante por estos dos motivos. Uno, porque nos da la cantidad de energía que esa onda trae, y por otro lado también nos da la dirección y sentido de propagación de la onda. La intensidad, que es un concepto que vamos a trabajar también más adelante, es el valor medio de la potencia, por definición. Entonces, reemplazando las ecuaciones que habíamos obtenido y operando matemáticamente, haciendo los reemplazos correspondientes, llegamos a que la definición de la intensidad de una onda electromagnética es la media de la potencia, que está dada por la permitividad del medio, la velocidad de fase, que en el caso del vacío es la velocidad de la luz, y el cuadrado de la amplitud de esa onda. Estos son los conceptos que hemos visto rápidamente, los hemos tratado de relacionar con algunos de los aspectos que ya estuvimos estudiando, y llegamos a una conclusión importante, que es la expresión de la intensidad de la luz de una onda que, digamos, varía de manera periódica en el tiempo y que se está propagando a lo largo del espacio. Bien, esta sería, digamos, la cuantificación de la energía de un haz luminoso, de la luz que se puede percibir o que vamos a utilizar para la experimentación. Ahora vamos a avanzar en la segunda parte, que nos lleva al capítulo 33 del libro, que habla sobre la naturaleza de la luz. Vamos a tratar de hacer la relación entre el fenómeno de propagación que acabamos de ver
con los haces o rayos de luz que estuvimos viendo en óptica geométrica. Y esto nos va a permitir también comprender el fenómeno de polarización de la luz, que es importante para el análisis posterior que vamos a hacer, y otro de los conceptos que también nos van a servir desde el punto de vista del estudio posterior es el principio de Huygens del análisis de una onda. En general se dice que la luz tiene dos formas de verlo. Una forma ondulatoria, que es la que estamos estudiando, y otra forma que es lo que se conoce como la característica corpuscular, o sea, le asigna la onda a las ondas electromagnéticas y particularmente de la luz, características corpusculares. Algunas, por ejemplo, una característica corpuscular es que la luz se curva en presencia de objetos muy masivos como estrellas o planetas. Esto, en principio, hay que estudiarlo desde el punto de vista de la electrodinámica cuántica, con las propiedades ondulatorias de la luz, y recordando que el análisis de todo esto partió de las cargas, que tienen una determinada cantidad eh, eh, cuantificada de carga, por lo tanto tienen cantidades cuantificadas eh, o discretas de energía, y a estos paquetes de energía de la luz es lo que se conoce como fotones o cuantos. No vamos a entrar en ese detalle, pero simplemente mencionar que algunas veces vamos a poder utilizar esta dualidad de análisis para explicar ciertos fenómenos. En general, todos los cuerpos vimos que emiten energía en forma de radiación por encima del cero en la escala absoluta de temperatura, como resultado de este movimiento de las cargas eh, o en relación a este modelo cinético molecular que estuvimos estudiando. A este tipo de radiación que coincide con digamos, los dos aspectos que habíamos dicho, el modelo cinético molecular, por ejemplo, para el caso de los sólidos o bien de los gases, con el concepto de movimiento ondulatorio de las cargas como fuentes de emisión de ondas electromagnéticas. A todo este conjunto, cuando se estudien, digamos, de manera congruente, es lo que se conoce como radiación térmica, que es una mezcla de las distintas longitudes de onda en función de las distintas frecuencias de oscilación de los materiales. Por eso nosotros percibimos distintos elementos de forma distinta, de forma de distintos colores. Dentro de lo que vimos el frente de onda, vimos que podíamos definir un plano en una porción del espacio en relación a la posición de los campos eléctricos y magnéticos y la dirección de propagación de la onda. Por eso, en general, si tratamos con una fuente puntual y esta está emitiendo en todas las direcciones y sentidos, lo que vamos a tener son, en realidad no un frente de onda plano, sino que en una porción del espacio los campos van a estar perpendiculares a la dirección de propagación, ¿bien? Entonces, a todas estas, digamos, uniendo todos estos puntos, vamos a definir lo que conocemos como rayos, ¿bien? Que coinciden con la dirección de propagación de una onda en una dirección en particular. Y si unimos todos los puntos que tengan la misma amplitud en el mismo instante de tiempo, o sea, que tengan la misma fase, vamos a poder determinar estas líneas imaginarias que les denominamos frentes de onda. En general, si la onda, la fuente está muy alejada, nosotros percibiríamos desde el punto de vista de un observador solamente una porción muy pequeña de cualquier frente de onda, una fuente puntual, y sin cometer un error demasiado grosero, podemos considerar que los rayos son prácticamente paralelos, lo que se denominan rayos paraxiales,
como vimos en Física 1, y desde ese punto de vista, los frentes de onda serían planos y paralelos entre sí. La polarización es una característica típica de las ondas transversales. Vamos a decir que una onda que tiene desplazamientos en una única dirección, aunque sean en ambos sentidos, bien, y esta dirección no cambia, o sea, no va rotando, por ejemplo, alrededor del eje o de la dirección de propagación, se dice que está linealmente polarizada. Por ejemplo, en el caso de una onda electromagnética, si, como habíamos visto en algunas de las imágenes anteriores, la dirección del campo eléctrico está siempre según el eje Y, más allá de que varíe su amplitud y sentido, podemos decir que en ese caso particular, esa onda electromagnética está linealmente polarizada. Hay que tener en cuenta que este concepto de polarización no tiene nada que ver con el concepto de polarización eléctrica que estudiamos en el capítulo 21 cuando estábamos hablando de cargas eléctricas y magnéticas, más allá de que el origen es el mismo. Pero son dos fenómenos que lamentablemente coinciden con el nombre, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Los filtros polarizadores estuvieron desarrollados comercialmente por la firma Polaroid, en particular por el científico Edwin Land, que utilizó materiales que presentan una característica que se denomina dicroísmo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? Es que son materiales que absorben la energía si el campo eléctrico, por ejemplo, está orientado en una determinada dirección. Bien. Mientras que si el campo eléctrico, digamos, estuviera en una dirección distinta, no surtiría efecto. Si lo vemos desde el punto de vista eléctrico, diríamos que esta onda electromagnética podría inducir o no energía en estas partículas, en este material, de tal manera que no se generarían o no campos o ondas que cancelen, digamos, la energía de la onda. Desde el punto de vista óptico, quiere decir que si la onda viene con un eje de polarización coincidente con el filtro, va a ser atenuada, y si viene con una polarización perpendicular, va a pasar sin que haya una mayor atenuación, prácticamente o idealmente como si no hubiera estado atenuada para nada. Si consideramos la luz general, la luz blanca, que percibimos normalmente, esta es la práctica, dado que las moléculas se mueven en cualquier dirección y sentido de forma aleatoria, en general no está polarizada, sino que viene, digamos, en sus campos eléctricos y magnéticos vienen en cualquier dirección y sentido. De tal manera que al hacerlo pasar por un filtro polarizador, va a pasar solamente toda la energía y las componentes que estén perpendiculares al eje de polarización, y en el caso de las que estén perpendicularmente al eje de polarización, perdón, que estén en la misma dirección del eje de polarización van a pasar, y las que sean perpendiculares al eje de polarización van a ser totalmente atenuadas. Se puede demostrar que en este caso la intensidad de la luz que atraviesa el filtro de polarización es exactamente el 50%, o sea, la mitad de la luz que estuvo antes, o la luz no polarizada. Por eso es que en muchos lentes de sol se utilizan filtros polarizadores para no entintar digamos, el lente, no hacerlo tan oscuro, para que atenúe, digamos, la intensidad y los colores, o no distorsione los colores, y producir una reducción efectiva de la onda o de la intensidad de la luz. Otra característica relacionada con los rayos y los frentes de onda es lo que se conoce como el principio de Huygens. El principio de Huygens nos dice que
cada punto de una onda que se propaga en el espacio, por ejemplo, proveniente de una fuente puntual, como vemos en el dibujo, para poder dibujar el siguiente frente de onda, podemos considerarlo como una sucesión de fuentes puntuales infinitesimales, pequeñas, y si trazamos los frentes de onda para cada uno de ellos, la línea tangente imaginaria que tocaría todos los frentes de onda de cada una de estas fuentes secundarias, conformaría un nuevo frente de onda. O sea, es una solución geométrica que relaciona la relación, digamos, o el principio ondulatorio de la luz con los principios geométricos que estuvimos estudiando en Física 1. Todo esto, digamos, desde el punto de vista conceptual nos va a servir para poder tener en cuenta los cálculos que vamos a realizar luego cuando veamos otros fenómenos en relación de cómo interactúa la luz con los objetos en su entorno. Pero bueno, el concepto fundamental que nos vamos a llevar de Huygens es que podemos considerar una fuente, digamos un frente de onda, como una sucesión de múltiples fuentes luminosas que tienen una característica. Primero que nada, vemos que están todas ubicadas sobre un frente de ondas, por lo tanto están todas en fase. Lo segundo es que todos, por ser digamos, del mismo origen, tienen la misma frecuencia o la misma longitud de onda, si se quiere. Y la tercera característica importante es que la amplitud de cada una de ellas es exactamente la misma.